Ok, bueno, buenos días, Tere Smith. Antes que nada, quiero agradecerte de verdad, de todo corazón, el privilegio de estar charlando contigo. Sabes que te admiro, es un placer, eh, pues haberte encontrado en esto que nosotros llamamos vida, de alguna manera haber coincidido y sobre todo coincidir también en estos temas tan importantes, ¿no? Que de alguna manera, por una u otra razón, a veces olvidamos sobre el tema en especial que vamos a hablar hoy, pero que con la situación actual, con lo que está sucediendo o en diferentes momentos de la vida, pues nos damos de frente con todo esto, ¿no? Bueno, reitero mi gratitud, mi agradecimiento de tenerte aquí. Gracias, Tere. No, gracias a ti, Rocío, por esta oportunidad para poder comunicar, ¿no? esta información. Y de verdad que te lo agradezco mucho y estoy siempre para ti porque sé que has hecho una labor igual que yo, ¿no? En poder ayudar a la gente. Y eso para mí lo valoro mucho. Gracias, Y aquí gracias estoy a igualmente. tus órdenes. Ay, gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, Tere, mira, eh, es una charla entrevista, vamos a dejar que las cosas surjan. Yo sé que va a ser muy breve para toda la información que tú podrías darnos porque sé que tienes muchísima, sé también que das conferencias, pero aquí va mi pregunta. ¿Quién es Tere Smith? ¿Quién es? Tere Smith es una persona como tú, como yo, un ser humano solo en busca pues de aprendizaje, de conocimiento. Y ese conocimiento pues me ha llevado durante 17 años, ¿no? A estudiar lo que es el proceso de la muerte. Soy autora de un libro que se llama Aprendiendo a vivir sin ti. En este libro, pues realmente relato Ajá. lo que en mi camino fui encontrando, todas esas respuestas a las que yo me hacía después de la muerte de mi hijo. Entonces, era no quedarme quieta, sino moverme y buscar todas esas respuestas, ¿no? Para poder encontrar esa paz que tanto necesitaba. Entonces, escribí el libro y hoy doy pues terapias, conferencias y trato de ayudar a las personas a que puedan entender, a que puedan comprender, pero sobre todo aceptar, Y ese es ¿no? un punto Lo muy que es la muerte. importante, ¿no? Exacto, perdón. Ese es un punto muy importante y bueno, yo sé que tienes, como acabas de decir, en tu búsqueda, todo lo que fuiste encontrando a raíz precisamente de tu experiencia y de lo que tú viviste, ¿no? Cuando te encontraste de frente con la muerte, esa que siempre está, que por lo general tratamos de ignorar y que deberíamos de profundizar un poquito más y que tú precisamente te has encargado de ello, ¿no? De alguna manera, sé que en tus conferencias, en tus charlas, lo que tú haces, por supuesto, es precisamente en cuanto a este tema. Dime, el libro, como bien lo dijiste, es Aprendiendo a vivir sin ti. Tere, ¿cómo una persona que ha perdido a un ser querido, en tu caso y en el mío, hijos, y que sabemos lo que esto significa, pero aquellas personas que han perdido a un ser querido que con su pérdida el mundo les ha cambiado, ¿cómo podemos aprender a vivir sin ellos? Sí, mira, cuando recibimos una noticia o pasamos por un evento, ¿no? Ante la muerte de un ser querido, ya hay una explosión interna muy fuerte dentro de nosotros, ¿no? Es como si se rompiera, ¿no? Y quedara como un rompecabezas. Entonces, muchas veces necesitamos la ayuda de un buen tanatólogo para que pueda restaurar todas esas piezas y pueda acomodarlas, ¿no? De tal forma en que puedas tú entender cuál es el proceso de tu duelo, el por qué sucedieron así las cosas. Tenemos que comenzar por saber que todos en algún momento, toda esa vida es continuidad, que en algún momento todos vamos a llegar al mismo fin. Pero aquí lo importante es definir exactamente qué significa la muerte. La muerte realmente pertenece al cuerpo físico, más no al alma o al espíritu. A mí me costaba mucho trabajo entender la diferencia entre el alma y el espíritu, porque muchas personas dentro de los testimonios que escribo en el libro me decían que su espíritu había salido y habían visto su cuerpo,
Y otros platicaban del encuentro entre almas, ¿no? Con esos familiares, esos seres de luz con los que nos vamos a encontrar en el momento en que vayamos a partir. Para mí, la palabra perdí ya no existe en mi diccionario, ¿no? Porque realmente partimos y la palabra perder, nadie se pierde, porque ahora sabemos que realmente llegamos a un sitio, llegamos a un lugar maravilloso donde somos abrazados por ese amor incondicional, ¿no? Por parte de nuestros seres queridos, que fueron parte de nuestra existencia aquí y que nos los vamos a encontrar, ¿no? También la palabra pérdida, cuando la transformamos, yo creo que es cuando empezamos a comprender que nada más la muerte pertenece a nuestro cuerpo físico. El espíritu es el que nos da el soplo de la vida. Es como el que manejara todo el motor de nuestro cuerpo físico. El espíritu se queda en el cuerpo hasta allá después de morir. El alma, en cambio, no. El alma sale segundos, minutos u horas antes de que el cuerpo deje de funcionar como materia. Entonces, ahí es cuando yo digo que realmente la muerte no existe ni para el alma ni para el espíritu. El espíritu es la esencia más importante que el ser humano tiene. Y ese es con el que nos tenemos que quedar. Sé que es muy doloroso cuando un ser querido parte, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener contacto con él, los abrazos, o sea, todo lo que se relaciona, ¿no? Con todos nuestros sentimientos, nuestras emociones que están a la par de tener el cuerpo físico. Pero cuando comprendemos que todos esos sentimientos pertenecen realmente a lo que realmente somos, que es nuestra esencia, es cuando nosotros podemos tener contacto también con estos seres queridos. Mucha gente se pregunta, ¿cómo podemos tener contacto con nuestros seres queridos? Justo, ¿no? Te lo iba a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener contacto con nuestros seres queridos? Es para mí, de verdad, muy fácil, porque cuando nos quitamos todas esas cascaritas que tenemos, todas esas dudas, y se nos responden todas nuestras preguntas, ya comenzamos a abrir esa puerta a nuestro corazón para que ellos puedan vivir dentro de nuestros recuerdos, de nuestras sonrisas. Y es cuando tenemos ese contacto y muchas veces esas señales que nos llegan, porque hay muchísimas señales que ellos nos quieren mandar. La gente a veces se queda con el no me pude despedir, sobre todo ahorita con todo lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Así es, sí. He visto gente que lamenta el no haber pedido perdón, no haberse despedido, pero hay muchas bocinas entre el aquí y allá. Hay muchas bocinas donde nos escuchan, donde pueden escuchar nuestras lamentaciones, pero todas esas son contestadas. En algún momento te llega la respuesta. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es trabajar dentro de nuestro duelo de dolor, trabajar para poder sanar y poder entonces conectarnos con esa luz, con esa frecuencia que se abre entre el aquí y allá. Esas bocinitas siempre van a estar prendidas. Y lo digo porque en mi segundo libro hay un testimonio donde una persona se lamenta mucho no haberse despedido y sobre todo no haberle pedido perdón a su madre por no haber estado en el momento en que partió. Y cuando ella tiene una muerte clínica, a la que yo le llamo esa muerte temporal por algunos minutos, esa persona llega, ¿no? Entonces se reencuentra con su madre en aquel lugar y la lleva a un lugar donde está lleno como de bocinas, donde ella empieza a escuchar muchísimas lamentaciones. Entonces, y le dice la madre, aquí está, nosotros escuchamos, nosotros contestamos. Cuando realmente sabemos la respuesta, cuando sentimos esa paz en nuestro corazón,
Cuando despertamos y decimos, hoy es el día, hoy es el día y a partir de ahora, todo lo que yo quiero expresar, lo puedo hacer, porque entre el aquí y allá no hay nada, no hay nada que nos pase, que no escuchen y que no contesten todo lo que nosotros preguntamos. Digamos entonces que, como dijiste, son esas cascaritas, ¿no? Las que de alguna manera nos impiden tener esa comunicación que siempre está, como acabas de decir, ¿no? La muerte realmente no existe, como bien dices, pero nos cuesta, Tere, sobre todo porque tenemos un concepto muy equivocado de lo que es la muerte, ¿no? Y pues bueno, nos guiamos por la cultura, por lo que nos han dicho y por creer que todo terminó. Y se nos ha olvidado, aunque siempre hemos sabido, que somos alma y que efectivamente también tenemos un espíritu. Y esa diferencia que nos aclaraste, gracias, porque la mayoría confunde y creen que es una sola cosa o tenemos una o tienen una idea equivocada, ¿no? Yo quería preguntarte también, Tere, ¿qué sucede con todo este conocimiento que tú tienes, por supuesto? ¿Qué sucede minutos previo a la muerte? Sí, realmente yo comencé, ¿no? Por hacerme esa pregunta, ¿no? Ajá. Si mi hijo había sufrido su salida, ¿no? ¿Qué había pasado esos minutos previos de desesperación, de angustia? Sobre todo cuando la muerte puede ser trágica, ¿no? Así es. Entonces, por medio de mi trabajo, como te digo, después de tantos años, comenzó mi investigación con personas que habían tenido una muerte clínica. ¿Qué pasaba en esos minutos cuando regresaban y les preguntaba si habían sentido algún dolor, algún miedo, si se habían ido solos o habían sido acompañados? El 100% no sufre su muerte, el 100% no se va con miedos ni con apegos, el 100% va acompañado por esos seres de luz a los que llamamos ángeles. Y muchas veces son acompañados por esos seres de luz familiares. Por lo regular, siempre son los padres, ¿no? Algo muy cercano. Cercano. Los que los reciben, ¿no? Y les dan esa bienvenida en aquel lugar. ¿Cuántas personas he escuchado? Porque yo nada más soy voz y pluma. ¿Cuántas veces he escuchado cuando las personas tienen esa muerte clínica, donde dicen que ellos presenciaron la muerte de su cuerpo físico, aunque hubiera sido temporal, ¿no? Pero ya sin miedo alguno, con una paz dentro de ellos, y cómo fueron acompañados, ¿no? A ese lugar donde fueron recibidos, abrazados por el amor incondicional. También describen muchos lugares distintos, ¿no? Lugares sin estructuras, pero sin estructuras, lugares infinitos, preciosos, lugares donde es muy difícil de explicar de la magnificencia que existe. Hay muchos misterios sobre eso, ¿no? Pero Dios nos ha dado la oportunidad, por lo menos, de darnos paz con que nos abrió, ¿no? El qué pasa minutos previos a una muerte, ¿no? Yo creo que para mí fue algo increíble el saber que mi hijo no sufrió la salida que yo pensé, que nadie, absolutamente nadie de todos los 77 testimonios, nadie sufrió su muerte. Así es. Minutos previos. Y la cosa más maravillosa para mí fue eso, el saber que nuestro nacimiento es mucho más difícil y doloroso que la partida para poder regresar a esa fuente de luz. Somos chispitas independientes. Y aquí el dolor más grande es que pensamos que nuestros seres queridos, los que ya partieron, son parte de nosotros, que nos pertenecen. Y no,
No, son almitas, todos somos almas independientes, que en algún lugar vamos a llegar, ¿no? A ese lugar donde realmente pertenecemos. Yo le Todos. llamo el regresar a casa para poder, ¿no? Llegar a esa fuente divina. Así es. Y aquí, como te digo, que es muy importante que lo escuchen, no importa la salida, nadie sufre su muerte. He tenido la oportunidad de tener muchos testimonios que todavía siguen llegando, ¿no? Sí. Y en estos testimonios, bueno, son de diferentes religiones, ¿no? Diferentes culturas, diferentes idiomas, pero todos coinciden exactamente en lo mismo. Entonces, Eso si es, Dios nos dio esa oportunidad de conocimiento, pues yo creo que eso debe de dar mucha paz, muchísima paz, el saber que así, nuestros seres queridos partieron sin dolor, así. llegaron a ese lugar donde realmente pertenecemos y en algún momento vamos a estar felices compartiendo con ellos aquella hermosa realidad. Así es, fíjate, qué bueno que mencionas esto, Tere, porque efectivamente muchas personas que hemos perdido a un ser querido tenemos o nos quedamos con la angustia pensando si sufrió, si no sufrió, pero muchas personas también tienen miedo a morir, ¿sí? Y de hecho, cuando yo he hecho algunas preguntas a algunas personas me dicen, bueno, a la muerte no le tengo miedo, a lo que tengo miedo es a sufrir cuando me esté muriendo, ¿no? Y entonces lo que nos acabas de decir de alguna manera nos trae mucha luz con respecto a la calma, la tranquilidad que como madre saber que tu ser querido, tu hijo, no sufrió en su transición, o para aquellas personas que están con mucho miedo a morir, saber que cuando llegue el momento tampoco van a sufrir, ¿no? Eso es, muchísimas gracias, por supuesto, por haberlo aclarado, por haberlo dicho. Yo sé que has tenido una búsqueda constante, Tere, constante a partir de, ¿no? De lo que sucedió con tu hijo y todos estos testimonios y todas estas cosas que han ido sucediendo y que nos han ido trayendo luz en esos momentos que nosotros vemos más oscuros y más dolorosos, ¿no? Pero entre todos tus conocimientos, entre todo lo que has ido descubriendo, tus investigaciones, Tere, ¿hay algo que nos diga de alguna manera de qué depende que las personas mueran en determinado momento cuando algunas decimos es que era tan joven, no le tocaba morir? ¿O por qué tuvo que hacerlo de esta manera? ¿No? Es que sufrió mucho, es que esta manera no se la merecía o por qué tuvo que ser así. Mira, cuando nosotros llegamos a este plano físico, ya traemos registrado, ¿no? Es como un boletito que ya traemos, ¿no? Ese boletito lo registra nuestra alma. Ese boletito es para asegurar nuestra salida de plano físico al plano espiritual. Ese boletito ya trae la fecha exacta, el día exacto y la forma en la que vamos a trascender. A veces es desde el vientre de una madre, ¿no? A lo mejor también cuando nacen a una edad, ¿no? De adolescente o a una edad mayor. Pero ese boletito va a ser entregado. Pero aquí es muy importante saber que nosotros mismos elegimos el venir aquí a trabajar, evolucionar, ¿no? A tener ese conocimiento que nosotros elegimos. Entonces, pero siempre se nos asegura nuestra salida. Y ese boletito va a ser entregado, no importa de verdad, o sea, no podemos retrasar, ¿no? El estar aquí. Tenemos que entregar en el momento y en la fecha exacta que fue registrada, mucho menos el poder decir, pues era tan jóvenes. No, no, todos esos son acuerdos que nosotros hicimos previos a nuestra venida. Entonces, el por qué murió mi hijo joven, porque así tenía que ser. Y muchas veces duele, y te voy a hacer francamente, gracias a la muerte de mi hijo, ¿no? Pude hacer este recorrido, pude hacer este caminar para poder encontrar y de alguna forma poder ayudar a las personas a que lo puedan entender. No importa la edad, no importa la salida que tengan. Todos en algún momento lo vamos a hacer. ¿Cuál va a ser?
No lo sabemos. Ese boletito lo tiene registrado el alma, ¿no? Para asegurar, ¿no? Esa entrada, poder abrir ese portal y poder llegar a donde realmente pertenecemos, a nuestra verdadera casa. Nuestra verdadera casa. Lo cual quiere decir, ok, el alma por supuesto sabe el boletito que trae, sabe la hora, sabe el cómo y sabe el cuándo. Entonces, durante todo el transcurso de nuestra vida, se va alineando para que precisamente estemos en el lugar, en la situación correcta, adecuada y justo para que se dé ese paso, ¿no? Me imagino, Sí. y no sé si nos quieres hablar un poquito acerca de esto, que ese boletito y esos acuerdos, los acuerdos que hacemos pues como almas antes de venir, y el que hayamos escogido cómo, cuándo y sobre todo el cómo vamos a morir, ¿no? Tiene un propósito, ¿verdad? Sí, tiene un propósito. Todo tiene un propósito en esta vida, ¿no? Sí. Incluso nosotros el propósito por lo que estamos aquí. Y quiero hablarte un poquito más de ese boletito, ¿no? Como nuestra alma ya registró esa fecha exacta, entonces, y como sabes, el alma es el conductor de nuestro cuerpo físico. Así es. Cuando el alma sabe que este vehículo va a dejar de funcionar, que es la materia nada más, va a dejar de funcionar, el alma sale por eso, segundos o minutos antes de que este cuerpo deje de funcionar, esos órganos dejen de funcionar. Por eso es muy importante saberlo, porque nosotros no vamos a sufrir, sea la salida que sea, lo más cruento que sea. Nosotros no, nuestra alma, nuestra esencia, no va a estar dentro de ese cuerpo. El espíritu sí se queda para apagar motores, para apagar switch, para apagar todo, y se dice que sale minutos después de que el cuerpo deje de funcionar. El espíritu también regresa, pero el alma no. El alma sale previo a nuestra muerte. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros nos quedamos con esas escenas tan fuertes, ¿no? De cómo sucedieron las cosas, y eso nos hace de verdad sentirnos muy mal, desgarrarnos de dolor. Pero cuando tenemos esta información tan importante de que nuestros chiquitos, nuestros seres queridos, no pasaron por lo que nuestra mente racional no pudo entender aquí. No, nadie sufre su muerte, Rocío. Todos regresamos a casa y, como te digo, todos regresamos a casa felices porque nosotros mismos elegimos nuestra forma. Quizá que miedo a morir es porque nada más conocemos esto, ¿no? Porque nos es ignorado todo lo que pasa después. Así es. Ya lo que pasa después no lo sabemos. Sabemos nuestra bienvenida, sabemos de ese lugar de luz, sabemos cómo nos vamos a fusionar en esa fuente divina como almas. ¿Qué pasa después? No lo sabemos. No lo sabemos. Son esos misterios que nada más nos dan esa probadita, ¿no? Pues, para estar preparados, pero realmente el miedo viene a eso. El ignorar el que existe, ¿no? Ese mundo espiritual maravilloso al que Dios no tanto nos dio esta vida física, sino también construyó para nosotros esa vida espiritual. Sí, ¿no? Y que realmente esa es la importante y es la que es, ¿no? Y que nos deja claro, sobre todo, Tere, que la vida no termina, que la vida ni siquiera es el concepto que nosotros tenemos equivocadamente de lo que es la vida y mucho menos de lo que es la muerte, ¿no? Eso nos ayuda a comprender, a entender, a traer esperanza, a traer fe, a traer seguridad, sobre todo paz, cuando pues sabemos de antemano que no sufrió nuestro ser querido, que no vamos a sufrir tampoco nosotros, y que si escogimos esa manera fue sin duda alguna porque era algo necesario, por algo que iba a ayudar no solamente al alma que está trascendiendo, sino a las almas
que están en los seres queridos alrededor de ella, ¿no? Y esto es hermoso. Y me gusta mucho el concepto que ocupas, Tere, de regresar a casa. ¿Qué significa regresar a casa, Tere? Significa regresar a casa después de un largo día de trabajo por esta vida. Realmente la vida es una escuela de aprendizaje por lo que nosotros estamos aquí. Cada uno trae una misión, un proyecto de vida que dices con razón, se nos olvida realmente lo que estamos aquí, ¿no? Porque hay tantas distracciones que nos olvidamos realmente de lo que tenemos que hacer, el cómo servir, cómo ayudarnos, ¿no? Mutuamente como humanidad. Se nos olvida y nos quedamos quietos y no hacemos nada. Y en esta escuela pasamos demasiados grados y hay grados muy difíciles donde vienen eventos como estos, ¿no? Y ahí nos quedamos. Entonces, en vez de aprender, de entender y aceptar, ya teniendo toda la información, pues pasamos realmente a otro grado. Así es. ¿Cuántos grados vamos a pasar? No lo sabemos, pero si nos atoramos en un grado, va a venir otro evento y otro evento y otro, hasta que realmente logremos entender el por qué sucedieron así las cosas y el para qué, ¿no? Se pasaron. Entonces, pues esta es una escuela. Realmente es un día de trabajo, como yo lo digo, y es algo muy hermoso cuando entra la maestra, ¿no? O el gran maestro, ¿no? Esa inteligencia divina llega y te dice, ¿no? Deja aquí tus cuadernos, regresa a casa, pues vamos a salir felices. Sí. Porque realmente esto es eventual, este tránsito por la vida es eventual. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todos regresamos a casa. A casa, en algún. Y ese es algo maravilloso. Y esos encuentros, entre más preparada estés, entre más feliz seas en esta vida, de verdad, entre más feliz, entre más disfrutes y sobre todo agradezcas el estar aquí en esta escuela de aprendizaje. Imagínate cómo vas a regresar a la casa satisfecho de haber trabajado lo que tú mismo elegiste, las circunstancias ya sean difíciles o sean buenas, lo lograste. Entonces yo creo que es como cuando llegas a la graduación y te aplauden y te digan, lo lograste, mamá, lo lograste. Pudiste aprender a vivir a pesar de tu dolor. Mamita, aprendiste, de verdad, y no nada más aprendiste, sino compartiste todo ese conocimiento. Porque en ese porqué, por ejemplo, tus dos pequeños, ¿no? Que trascendieron, simplemente te mostraron un camino a ti para poder ayudar, para poder abrazar, ¿no? Otro dolor y poder decir, sí se puede. Y si lo logras, puedes aprender a ser feliz. El dolor no perdura dentro de nuestro corazón, porque muchas veces confundimos el dolor y el sufrimiento y completamente son diferentes. ¿Okay? El dolor es distinto, porque cuando pasamos al sufrimiento, es el cancelar en vida nuestra propia vida, ¿no? Es todos los días alimentarnos con ese dolor. El sufrimiento no te deja absolutamente nada. El renunciar a la vida en vida también se considera un suicidio voluntario. Entonces, qué pena cuando regreses a tu casa y te digan, o sea, te di todo para que aprendieras, te di todo para que te movieras, te di todo para que fueras feliz, porque era la única forma en que tú ibas a hacer a un lado ese dolor, porque sí, definitivamente el dolor pasa cuando, como te digo, cuando tenemos el conocimiento. Y a mí me dicen, bueno, a mí nunca se me va a quitar el dolor. Sí se te va a quitar el día que hagas a un lado tu egoísmo de pertenencia. Ese egoísmo de pertenencia que nos atora al dolor, que nos entrelaza, ¿no? Y cuando realmente trabajamos nuestro egoísmo de decir, ok,
Nadie nos pertenece en esta vida. Exacto. Y en algún momento vamos a encontrarnos, porque esa fue la promesa de Dios, encontrarnos y reunirnos como familia. Y eso es lo más maravilloso, ¿no? Maravilloso. Tener esperanza y esa certeza de que algún día todos vamos a estar juntos en ese lugar. Entonces, mientras, pues sigue trabajando lo tuyo, sí, porque muchas veces dejamos de trabajar, como te digo, cancelamos, y eso no se vale. Es quedarte en una sola lección que no pasaste y tenemos que aprender muchísimas más. Y hacer que valga la pena precisamente, ¿no? Todo lo que estamos viviendo y Exacto. todo lo que estamos pasando precisamente Sí, 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 sí. para irnos gustosos, contentos, satisfechos a casa finalmente, ¿no? Y es que tienes razón, mira, me gustó mucho el término que ocupaste, ese egoísmo de pertenencia. Que precisamente se enfocan en él, ¿no? Nos enfocamos en algún momento en él y es que se fue y es que me dejó y es que no voy a poder seguir adelante. Y este mismo también sentimiento nos impide de alguna manera darnos cuenta que pues nosotros también tarde o temprano vamos a abrir esa puertecita y vamos a atravesar ese umbral que ya lo hizo nuestro ser querido y se nos olvida, Tere. Vivimos la vida pensando que nunca nos vamos a morir y todavía la Sí. muerte a veces nos llama precisamente con la muerte de porque algún ser querido ya trascendió, como bien dijiste, quitamos el término pérdida, y todavía seguimos pensando en la muerte igual, ¿no? Es que, ¿por qué sucedió así? Es que no debió haber pasado, es que me dejó sola y no nos damos cuenta que en algún momento también nosotros vamos a dar ese paso, que todos nos vamos a morir, que no es que nunca vas a volver a verlos y aparte, como bien nos dijiste, cuando quitamos todas esas cascaritas que son el dolor, la angustia, todo lo que viene, no nos permite tener esa comunicación con nuestra alma, con la alma de nuestro ser querido que ya trascendió, ¿no? Entonces nos has llenado de muchísimas cosas. Pero mira, Tere, quería preguntarte, por ejemplo, ahorita, estos tiempos que estamos viviendo difíciles, sabemos que los duelos son difíciles, que los duelos pueden ayudar algunas cosas como el poderte despedir de tu ser querido, el estar ahí. Pero cuando no lo puedes hacer, como está sucediendo ahorita, mucha gente se está llenando de culpa por no haber podido estar. Aunque la culpa es parte del duelo, entonces esta es doble culpa, ¿no? Es algo que de alguna manera lo están sustentando, diciendo es que efectivamente no pude estar, no pude viajar, no pude estar con él, murió solo y en fin. ¿Qué les puedes decir a estas personas para ayudarles con eso de creer que no pudieron despedirse o que no pueden despedirse de ese ser querido que partió y que ellos no pudieron estar ahí en ese momento? Que todos pueden despedirse, de verdad, a la hora, como digo. Abre tu corazón, abre tu bocina para poder comunicarte. Si quieres pedir perdón, lo puedes hacer y va a ser otorgado. Si quieres, la pandemia nos ha traído muchísima culpa. Todas las personas con las que yo estoy trabajando ahorita, te puedo decir que el 90% trae más culpa que el dolor por la pérdida de un ser querido, ¿no? El no quiero que me internes, quiero estar aquí en la casa, no quiero que me entuben. Eso los llena de culpa. Pero quiero decirles que todo lo que ustedes hicieron, así tenía que ser. Nosotros no podemos cambiar absolutamente nada. La persona en su fecha perfecta, en la forma en la que se fue, era perfecto. No te llenes de culpa, no te llenes de miedos. Lo que debes de hacer es ayudar a sanar ahorita la ausencia temporal de tu ser querido, porque algún día vas a estar con él. Entonces es decirle, papá, perdóname, quizás, papá, perdóname porque no hice lo que tú pretendías que hiciera, pero ahora lo entiendes, porque ahora todo lo sabes y todo lo entiendes. Y sabes, ¿no? Que no podíamos hacer una cosa distinta a la que hicimos. Y eso es muy importante. Ahí es cuando empezamos, ¿no? A sanar nuestra culpa.
El que si no nos despedimos, hazlo ahorita, no necesitas estar en un lugar especial para hacerlo, desde tu corazón hacia su alma, desde alma en alma, decirles perdón. Y como te decía, hay un lugar donde nos es escuchado todas nuestras lamentaciones y poder decir, ¿no? De corazón, perdóname, y automáticamente vamos a sentir esa paz. Porque no hay perdón que no sea otorgado, ¿no? Abre tu corazón y despídete. Sí, el dolor va a perdurar, ¿no? Porque la ausencia de nuestro ser querido, porque claro que es muy doloroso, pero nada más piensa que no se fueron con dolor, que no se fueron con dolor, que se fueron acompañados. ¿Cuántas personas he acompañado minutos previos antes de morir, ¿no? Personas que realmente no tenían una fe alguna, ¿no? Personas que escépticas completamente, ¿no? Y minutos previos se decían, ¿no? El cómo llegaba la madre, cómo llegaba un padre, cómo llegaba un hermano, una tía, ¿no? Son ángeles encarnados en esos familiares, donde, y eso lo hemos escuchado muchísimo, lo hemos visto muchísimo, ¿no? Está aquí presente mi madre y tú dices, ya va a partir, ya están aquí. Los pequeños en el hospital, cuando me dicen, Tere, ahí hay un ángel. Yo nunca he visto un ángel. Pero cuando te dicen, ahí hay un ángel, ¿no? Y yo les pregunto, ¿dónde? Pues ahí, como si realmente yo lo viera. Yo sé que esos pequeñitos ya están. Pero ellos como no hicieron pertenencia en este mundo, se van felices. Se van felices los pequeños. Y el problema de nosotros, los adultos, ¿no? Que vamos haciendo pertenencias, entonces nos vamos, tomando esas pertenencias como si fueran de nosotros. Nadie se pertenece a nadie. Venimos aquí, es como una puesta en escena. Dijimos a todas las personas que van a estar a nuestro alrededor, imagínate allá, ¿no? Yo me voy a regresar primero a casa y luego vas a seguir tú y luego esto, pero ¿qué es lo que vas a aprender? Debes de aprender esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces ya, ¡pum!, empezamos a venir, ¿no? A este mundo físico. Y claro que se nos olvida porque hay un ángel que da ese toque, ¿no? De olvido que decimos, porque si recordáramos todas las circunstancias que vamos a vivir o todos los eventos, buenos o cruentos, pues yo creo que renunciaríamos a muchos, ¿no? Entonces, pues por eso el toque del olvido, porque tenemos que ir poco a poco entendiendo cada proceso que tenemos que hacer en esta vida. Y el proceso más maravilloso es el día que regresamos a casa. Para mí, la muerte significa el regalo de vida. Sí. Ese regalo de vida maravilloso, como te digo, ¿qué niño no sale de la escuela feliz para regresar a casa? A casa, sí es cierto. Sí es cierto. Sí. Y ahí están, y ahí nos esperarán, ahí nos recibirán. ¿Y por qué pensamos que nosotros mismos elegimos nuestras propias circunstancias? Porque dentro de estos testimonios, muy curioso, cuando se acercan y le dicen, no es tu tiempo, tienes que regresar, ¿no? Exacto. Entonces, sí, que tienes que regresar, ¿no? Como, ¿para qué voy a regresar si estoy feliz aquí? Exacto. Porque el sentimiento quiere quedarse en ese lugar. O sea, es difícil, es voluntario. O sea, muchos han dicho que es voluntario. Y pues yo pienso pero es voluntario porque muchos dicen que el dolor de los familiares hace que tú regreses. Sí, te atrae, exacto. Te atrae. Pero yo por mi experiencia te puedo decir que realmente todos llegan enojados porque nadie se lleva su pertenencia. El alma como no sufre su muerte, abre ese portal para poder entrar a ese lugar, ¿no? No creas que un alma entra con dolor o con una discapacidad o mutilada. No, entra perfecta. Entra perfecta para poder regresar a su casa, donde pertenece. Entonces, cuando a mí me han dicho que es
voluntario, que debe de ser, ¿no? Pero pues realmente yo creo que ya estando, haber tocado ese lugar, por supuesto que no regresas. O Me sea, yo imagino no quisiera, que la sensación, las emociones, ¿no? Yo he porque el tenido, dolor, porque el dolor de los familiares va a pasar, así es. va a pasar. El dolor del familiar va a pasar, lo va a entender. Y Ujú, quizá después de eso, de ese duelo, se van a ujú, transformar en personas mejores, van a ujú. hacer cosas diferentes a las que estaban acostumbradas, porque el dolor te transforma en una mejor persona, a menos que te vayas hacia el Es el sufrimiento. sufrimiento, así es. Tere, cuando una persona está trascendiendo, que está eh, pasando, trascendiendo de alguna manera y que sabemos que hay seres de luz que obviamente les facilitan la trascendencia, el paso, esto que es de la vida a la muerte, en ese momento en que, como dijiste, se les abre el umbral y obviamente ese umbral abierto debe ser inexplicable, pero debe de sentirse todo el amor que sabemos que existe del otro lado, incluso un amor que nos han dicho no se puede describir con palabras, ¿no? Que finalmente es Dios. Pero en ese justo momento en que esta persona está trascendiendo, está siendo consciente también de sus seres queridos con el dolor con los que lo está dejando, o solamente está viendo a los ángeles que le están dando la bienvenida y que le están ayudando en el tránsito. Mira, por la experiencia que tengo, o sea, en ese tránsito para poder abrir ese umbral que dices, Ajá, ese portal, ellos sienten mucha paz, ajá, muchísima paz, porque acuérdate que dejamos de pertenecer a este mundo físico, dejamos aquí, dejamos atrás, ¿no? Esos razonamientos que teníamos. Entonces, sí, pudieran, ¿por qué la gente, cuando tú estás viendo tu propio cuerpo y estás viendo que tu madre está llorando, tu abuelo, por qué realmente no sienten ese dolor, esa tristeza? Porque automáticamente rompen ese cordón plata, ¿no? ajá, De pertenencia. Entonces, todos los que se van allá, como te digo, todos entramos como almas independientes. ajá. Lo que dicen algunos de que es que porque vas a regresar, porque uno está, yo todavía no logro entender, ¿no? Eso, no logro entenderlo, porque de todas las personas, ¿no? De todos los testimonios que yo he tenido, la verdad, regresan enojados porque no tuvieron la oportunidad de estancia en aquel lugar, ¿no? Y cuando les he preguntado si se fueron con dolor, quién los acompañó, cómo estuvo ese tránsito lleno de paz, es algo muy infalible porque no lo saben describir. Uno, me acuerdo que me dijo, es como si conectaras todo el amor del mundo. Exacto. Para mí ese es el amor incondicional, Ujú. porque nosotros llegamos, ¿no? Y somos parte de ese todo. Y ahora resulta que todos esos seres de luz allá, Ujú. a todos los amas por igual, Ujú. sin pertenencia alguna. Wow. Entonces, es algo, es regresar al todo. Entonces, eso de voluntario, pues, hijo, me encantaría entenderlo, porque se me hace muy difícil dejar un lugar, ¿no? Como es para Sí. poder regresar, sabiendo que cuando tú llegas a ese lugar, todo lo entiendes, ¿no? Ujú. Todo lo entiendes. Y si vas a entender, ¿no? Que es un proceso que ellos tienen, ¿no? Que trabajar, salir, Ujú. bueno, tú ya lo realizaste, ya regresaste y pasar. Cuando estas personas regresan, las que tienen que regresar, obviamente, porque todavía no era el momento, todavía te falta, a lo mejor no ha pasado ese examen que debió haber pasado y en fin, no sé por Exacto. qué, aunque se supone que la fecha del boletito es, ¿no? Entonces me imagino que se respeta eso. Pero cuando estas personas regresan porque se dan cuenta que pues el boleto, perdón, pero tenía fecha equivocada, es diferente, no es en ese momento, y que regresan enojados,
Me imagino que la vida, su personalidad, su forma de ver y de ser acá en la tierra cambia completamente, ¿no? Sí, sí, porque te digo, o sea, después de haber tocado esa magnificencia, pues yo Ujú, creo que regresa, sobre todo cuando te dicen, ¿no? Cuando no estuviste de acuerdo, ¿no? Aquí con las circunstancias que vas a vivir, ujú. que dicen, cuando te dicen, allá tú mismo las elegiste, Ah, tú mismo sí, las elegiste, o sea, ¿qué ganas ahí? sí. Entonces, como que siempre te dicen el por qué tienes que regresar. ¿No? Okey. Siempre hay alguien que se acerca y te dice, ya sea algún ser de luz, ¿no? Mm, Que tienes que regresar para poder seguir trabajando para lo que poder tú mismo seguir. elegiste. Así es. Entonces ahí es cuando nosotros podemos entender que nosotros elegimos nuestra propia circunstancia y Sí, nosotros elegimos aquí, ¿no? Esta escena, estos personajes con los que necesitamos para poder trabajar nuestra evolución de alma. así es. Tere, mira, por ejemplo, mencionaste que no hay dolor, que ya sabemos que no hay dolor ni en el momento de la muerte, y obviamente mucho No, menos cuando ya trascendiste y cruzaste el umbral. Miedo, me imagino que tampoco hay. no, 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 no hay miedo. No, no, Así es. no, no. Nadie que ha transitado por ahí, Ujú. no, lo que sientes es una paz, como te digo, muy difícil de describir. Mucho, muy difícil. Les cuesta trabajo y los veo como que quisieran, ¿no? Pero es algo infalible que No, no hay palabras para poder para descifrar. poderlo Así es que el miedo no existe, no hay soledad porque siempre vamos a ser acompañados. Nadie se va solo. mm, Todos vamos a ser acompañados, ya oh, sea por esos seres de luz a los que llamamos angelitos ujú. o por seres de luz que fueron parte de nuestra existencia Sí, en Dios este. siempre está cuidando, ¿no? En su infinito amor hacia nosotros, el creador de todo, precisamente cuidándonos en todo momento, envolviéndonos con su amor. Y yo creo que cuando ya estamos del otro lado, pues se nos cae completamente la venda de los ojos como Sí, seres humanos que estábamos acá y nos damos cuenta de, wow, la magnitud de la inmensidad de la que formamos parte, ¿no? Pero sobre todo lo sentimos, que eso es maravilloso y es hermoso, por supuesto. Este, Tere, no estoy muy segura, pero creo que si no ha salido, está por salir tu segundo libro. ¿Nos quisieras hablar un poquito acerca de él? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo vamos a poder ya poder comprarlo, poder tenerlo, leerlo, por supuesto? sí, estoy muy contenta. Acabo de terminarlo, ya está por publicarse. El título es Cuando toqué las puertas del cielo y te Wow. encontré. ¿Por qué el título? Porque quiero compartir, quiero que toda esta gente, ¿no? Que está llorando ahorita por la pérdida de la pérdida por un ser querido, pueda también encontrar lo que yo encontré, poder tocar esas puertas a través de estos testimonios, poder encontrar a esos seres queridos, que se queden tranquilos, ¿no? Porque por medio de estos testimonios, cuando te describen nítidamente aquel lugar, puedes encontrar realmente a tu ser querido, el dónde está, el cómo podemos nosotros transformar, ¿no? Nuestro dolor a esa certeza de que existe ese lugar. ¿Cómo podemos abrir esa puerta del cielo, del paraíso, ¿no? De nuestra propia casa y poder decir, hay más. Que los testimonios hablan, ¿no? De, por ejemplo, personas que, que están llorando por la pérdida de un hijo. Entonces, cuando algún testimonio describe ese lugar donde están esas almitas puras, qué lugar tan maravilloso. Entonces, yo cuando lo encontré por medio de un testimonio, ¿no? Pude imaginar a mi hijo en aquel lugar, pude imaginar, ¿no? Ese amor, cómo irradiaba de luz. Entonces, todos podemos abrir esas puertas y poder encontrar, ¿no? A nuestro ser querido. Y este libro, bueno, pues ya pronto va a salir y de verdad, quiero compartirlo porque de eso se trata.
que puedas encontrar, puedas abrir esas puertas y encontrar lo que más te duele para poder sanar. Y lo más importante, sé feliz por lo que te resta de vida, porque en algún momento todos vamos a estar juntos. Y qué difícil cuando lleguemos allá que te digan, mamá, te mandé toda la información, padre, te mandé toda la información, hermana, te mandé toda la información, porque nada es casualidad, todo es causalidad. Y siempre vamos a encontrar alguna que nos abre el camino del entendimiento, de la claridad, para poder comprender y aceptar que en algún momento, pues todos vamos a estar, ¿no? En familia reunidos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero prepárate para ese momento. Prepárate con alegría y sobre todo con agradecimiento, porque si tú elegiste venir a esta vida, sé muy agradecida. Sé muy agradecida por todas las enseñanzas que tuviste oportunidad de aprender. De aprender, de experimentar y compartir. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Tere, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Sé que estás muy ocupada, así que te lo agradezco doblemente. Todo lo que nos has dicho, estoy segura de que va a ser un abrazo, un mimo al alma, sobre todo para aquellas personas que ahorita están pasando por esos momentos difíciles de la pérdida, lo ponemos entre comillas, de un ser querido, ¿no? Que se dé cuenta que en realidad no es una pérdida, que la muerte no es el fin de nada, que la vida existe y que, pues bueno, como bien lo dijiste, estamos en una escuela y qué padre cuando podamos llegar a casa y como lo hacíamos de niños, mami, me saqué un 10, ¿no? Lo hice muy bien y darnos cuenta que todo ha valido la pena, ¿no? Muchísimas gracias, querida Tere. Muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a estar pendientes de tu nuevo libro. El otro, bueno, lo repito, es Aprendiendo a Vivir Sin Ti. Es el primer libro de Tere y este segundo es Cuando toqué las puertas del cielo y te encontré, del cual vamos a estar pendientes también. Muchísimas gracias, Tere, de todo corazón. Gracias, no. Dios te siga bendiciendo y si quieres despedirte con alguna frase, algún mensaje, es todo tuyo, tú sabes. Pues que el acto de amor más grande que nosotros podemos ofrecerles a nuestros seres queridos que ya partieron es eso, hacer a un lado nuestro egoísmo, podernos liberar. Y no es que lo liberes a él no necesita la liberación, pero nosotros sí necesitamos la liberación para poder trabajar. Es el principio, ¿no? Para poder trabajar nuestro dolor. El dolor no es permanente si lo sabemos trabajar. Todas las piezas se van a ir acomodando y recuerden que algún día, todos abrazaremos a esos seres queridos por los que ahora lloramos. Les mando a todos un fuerte abrazo, de verdad, de todo corazón. Gracias, Rocío, por esta oportunidad, por esta charla tan linda. De verdad, te lo agradezco con todo mi corazón. Gracias. Bye. Igualmente te abrazo, Tere. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bye.